Bienvenidos a Reporteros de France 24, historias con profundidad en todos los continentes. Nuestros reporteros de hoy viajaron al Mediterráneo desde Italia para conocer de cerca la difícil situación que viven miles de migrantes africanos que llegan a Libia buscando pasar a las costas italianas. Nuestros periodistas estuvieron a bordo de una embarcación dedicada al rescate de migrantes. Luego fueron a uno de los casi 30 centros gubernamentales a donde son llevados hombres, mujeres y niños, siempre y cuando logren salvarse de las milicias que los roban para venderlos como esclavos. Ante esta crítica situación, el gobierno italiano negoció con la Marina libia para detener todas las embarcaciones clandestinas, lo que ha evidenciado una reducción considerable de la llegada de migrantes. Sin embargo, no todo es como se ve. Una investigación de un periodista mostró que hay un acuerdo millonario entre un ministro italiano y las milicias traficantes de Sabratá, ciudad conocida como la capital de los guías clandestinos. Natalia Mendoza y Taha Sargun nos muestran lo que allí está sucediendo. El mar Mediterráneo a la altura de las costas libias. La tripulación del Aquarius, una embarcación fletada por la ONG SOS Mediterráneo que socorre a los migrantes clandestinos, se prepara para un rescate. Do you hear me? Vous m'entendez? Bonjour. Hello, you speak English, français? Français, d'accord. Tienen que escucharme. Somos una organización humanitaria. Los vamos a subir a nuestra embarcación. Los llevaremos a Italia, en Europa, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que permanezcan calmados y en silencio y que nos escuchen. Vamos a hacerlo tranquilamente, uno por uno, ¿de acuerdo? Les vamos a dar chalecos salvavidas. Unos 50 migrantes acaban de abandonar Libia en ese bote. Tratan de llegar a las costas italianas. Ya en la embarcación, la ONG Médicos Sin Fronteras toma el relevo. Bienvenido, amigo. ¿Todo está bien? Vamos a quitarnos esto, uno por uno, ¿de acuerdo? Les vamos a dar chalecos salvavidas. Desde este verano, estas imágenes son cada vez menos frecuentes. La capacidad de esta embarcación de 68 metros es de 500 personas. Pero últimamente ha estado navegando casi vacía. Marcela Cray es coordinadora de Médicos Sin Fronteras. Ha estado durante 7 meses en el Aquarius. Cada mañana escruta el horizonte con sus binoculares. Nunca antes había visto el mar tan despoblado. Hay condiciones perfectas, pocas olas, poco viento. Por lo tanto, las barcas pueden zarpar fácilmente de las costas libias. Cuando llegué en marzo pasado, zarpaban mucho más. Durante el invierno, incluso socorrimos más embarcaciones de lo previsto. Pero desde este verano, las cosas han cambiado. Creo que el aspecto político juega un gran papel en todo esto. Un hombre encarna el cambio político del que habla Marcela. Se trata de Marco Minniti, el ministro del Interior italiano, especialista en inteligencia. Su proeza oficial, haber negociado directamente con la Marina libia para que detenga todas las embarcaciones clandestinas. En primer lugar, nos enfocamos en el control de las aguas territoriales libias. Hemos estado formando a los guardacostas libios. Los trajimos a la escuela en Italia y los titulamos como marinos. Les entregamos 4 embarcaciones de patrullaje y de aquí al final del año les daremos 6 más. Desde este verano hay un 70% menos de llegadas de migrantes a Italia. La táctica de Minniti es en apariencia un éxito total, pero en realidad tiene su lado oscuro.
Fue un periodista del Corriere della Sera el que sacó el escándalo a la luz pública. Lorenzo Cremonesi reveló un acuerdo secreto entre el Ministerio del Interior italiano y milicias de traficantes en la ciudad de Sabratá, conocida como la capital de los guías clandestinos. El acuerdo preveía, además de entregas de armas, lo que ellos llaman una supuesta ayuda humanitaria para que las milicias puedan trabajar. Un pago de 5 millones de euros. Al principio pensábamos que se trataba de solo un pago, pero finalmente entendimos que se trataba de 5 millones de euros mensuales pagados por el gobierno italiano a estos grupos. Los servicios de inteligencia de Sabratá son la fuente de estas revelaciones. Contaban con pruebas de reuniones con el hermano de Ahmed Dabashi, uno de los jefes de las milicias, buscado por la policía. Su hermano, quien entre comillas estaría limpio, se reunía con ellos en Túnez. Cuento con el nombre del hotel y la fecha. Fue entre finales de junio y principios de julio. También hubo una reunión en Malta. Tengo el número del vuelo privado que tomó. Hay vuelos cotidianos desde Trípoli. Supieron todo eso porque espiaba al hermano. El gobierno italiano desmiente oficialmente cualquier contacto con las milicias. Pero este presunto pacto inquieta a la ONG Human Rights Watch. Le tememos a las posturas de la Unión Europea, que actualmente parece muy influenciada por Italia en cuanto al tema migratorio en Libia. Estas posturas contribuyen a que los migrantes sean objeto de terribles abusos y podrían desestabilizar al país. Si ese es su plan, deberían darse cuenta de que están negociando con una contraparte muy volátil y peligrosa. El pasado mes de septiembre, la ciudad de Sabratá fue el teatro de una violenta guerra por el poder entre las milicias. El balance, 40 muertos y varios miles de personas que huyeron de los combates. Tuvimos la oportunidad de ir a Sabratá para entrevistar a Hussein Dawadi, alcalde de la ciudad. Nos confirmó los contactos con el gobierno italiano, pero esquivó el asunto de los acuerdos secretos con las milicias. Una ayuda del gobierno italiano debería llegar pronto a Sabratá. Hemos hablado con ellos sobre el tema y hemos puesto en marcha esta cooperación por el bien de la ciudad. Pero no hablamos sobre cualquier otra artimaña o vía no oficial. No hacemos comentarios al respecto porque no contamos con pruebas. Ninguna prueba. Sin embargo, está claro que desde este verano más de 20.000 migrantes han sido detenidos por las milicias de Sabratá y encerrados en dicho lugar. Algunos han sido trasladados a centros gubernamentales. Tuvimos acceso a uno de ellos ubicado a 80 kilómetros en el sur de Trípoli. Tú, ve allá. Uno a la vez. El coronel Abdelhamid Saed es el director del centro. Todos son inmigrantes clandestinos. Algunas mujeres están embarazadas. Todos necesitan atención en materia de salud, alimentos y cobijas, tal como puede ver. Aquí también estamos al corriente de acuerdos secretos entre Roma y las milicias. Es cierto que escuchamos que algunas milicias de Sabratá recibieron ayuda italiana para detener la inmigración ilegal. Pero nosotros, como centro adscrito al Ministerio del Interior, no hemos recibido nada.
Hay hombres, mujeres, pero también niños. Más de 3.000 están bloqueados aquí, sin juicio, sin acceso a ningún recurso. Sus días transcurren en contenedores que hierven bajo el sol. Delante de nuestras cámaras, el director trata de salvar su imagen, así tenga que acudir al traductor del centro para ello. ¿Cuándo llegaste a Libia? ¿Cuándo llegaste? 6 meses. ¿Cuándo llegaste a este centro? ¿Y aquí? Ayer. ¿Cómo has sido tratado? Di que has sido bien tratado aquí. Llegué de Sabratá. Dice que vino de Sabratá. De acuerdo, pero pregunta, ¿cómo has sido tratado aquí? Mira, quiere escuchar que ha sido tratado bien aquí. Sí, todo está bien. Dice que ha sido bien recibido al 100%. Pero cuando el director se va, algunos empiezan a hablar. Hace 5 meses que estoy aquí. Quiero volver a mi país, por favor. Le pido a mi gobierno que me haga expulsar o deportar. En Libia habría unos 30 centros de detención para migrantes. Todos han sido cuestionados por las asociaciones humanitarias. Los migrantes libres son perseguidos por las milicias, torturados y robados antes de ser trasladados a estos centros. Incluso algunos de ellos son vendidos como esclavos por un puñado de dólares. Le ocurrió, por ejemplo, a Samasi, un refugiado marfileño. Pudo escapar de Libia tras haber vivido un infierno a manos de las milicias. En cuanto llegas a Libia, te venden, a usted lo venden, se vuelve prisionero, lo someten a trabajos forzados. Fui torturado, prisionero, es lo que puedo decir. Aún tengo dolores en mi cuerpo, me electrocutaron, ¿lo ve? La corriente me hizo esto, ¿lo ve? Con un destornillador me hicieron esto. Cogen un destornillador y te lo entierran para que llames a tus padres y pidas dinero. Vi gente morir en Libia. Nosotros no pedimos eso. Libia debe entender que tratarnos como esclavos no es la solución. El mes pasado, la cantidad de migrantes que zarpó de Libia fue dividida por 10 comparado con 2016. En cuanto a las cifras, la Realpolitik del gobierno italiano ha sido un éxito, pero también ha golpeado seriamente la imagen de la Unión Europea. Nos acompaña desde Italia Natalia Mendoza, una de las periodistas que hizo parte de la realización de este reportaje. Natalia, la saludamos. ¿Y qué fue lo más difícil a la hora de hacer este reportaje? Sin duda lo más difícil fueron las filmaciones en Libia, en particular en la ciudad de Sabratá, en donde iniciaron combates justo el día que debíamos iniciar filmaciones. Iniciaron combates entre grupos armados, entre milicias, y tuvimos que posponer por razones de seguridad. Otro momento particularmente delicado fue en el Mediterráneo, en donde seguimos la labor de rescate de una ONG que patrulla día y noche para salvar a estas personas que tratan de atravesar este mar. En lo que va corrido de este año, más de 2.500 personas han muerto tratando de atravesar el Mediterráneo para llegar a Europa. Bueno, ¿y qué nos puede decir de las condiciones de detención? Una cosa es cuando son rescatadas y otras cosas cuando los llevan a estos centros. ¿Qué nos puede decir de sus condiciones?
Pues hay que saber que Libia no ha firmado la Convención de Ginebra relativa al estatus de los refugiados de 1951. Esto hace que estas personas que huyen la guerra llegan a Libia y son detenidas. En Libia no hay centros de acogida, de recepción de los migrantes, hay centros de detención y en estos centros pues se encuentran en condiciones particularmente indignas, no tienen acceso ni a tratamientos médicos ni a tratamientos psicológicos y las condiciones son realmente paupérrimas. Estuvieron ustedes también en Sabrata. ¿Por qué esta ciudad se vuelve importante en medio de esta crisis? Pues esta ciudad es particularmente importante porque se ha convertido en el centro de distribución de migrantes, en el centro de este comercio macabro de tráfico de refugiados que buscan subir a bordo de estos barcos sobrecargados para atravesar el Mediterráneo. Y este es un puerto, esta ciudad es un puerto situado a unos 70 kilómetros de Trípoli y es un puerto que está controlado por una serie de milicias que han hecho del comercio de los seres humanos un business millonario. Natalia, otro punto importante es que ha respondido el gobierno italiano. Veíamos en el reportaje que un periodista italiano pues hacía una fuerte denuncia por supuestos nexos también con milicias de Libia. ¿Qué ha dicho el gobierno? Pues mira, el gobierno italiano desmiente fuertemente estos acuerdos que serían secretos entre milicias libias y el gobierno italiano. El ministro italiano del Interior, Marco Minniti, explica la disminución sensacional de las llegadas de migrantes a Italia, diciendo que es el resultado de la cooperación entre la Marina italiana y los guardacostas líbicos. Sabemos que Italia ha regalado varios barcos a la Marina Libia, que Italia también ha iniciado un programa de formación de los guardacostas, enseñándoles nociones de cómo controlar la frontera marítima, y frente a las críticas de las organizaciones humanitarias que dicen que devolviendo a los migrantes a Libia se pone en riesgo la vida de estas personas, pues Italia simplemente responde que este país no da abasto solo para coordinar todas estas llegadas masivas de migrantes y que Europa, los otros países europeos tienen que ayudar más a Italia, que se siente definitivamente abandonada en la gestión de esta crisis humanitaria. Gracias, Natalia, por acompañarnos en esta emisión de Reporteros. A ustedes también gracias por acompañarnos y recuerden que si quieren repetir esta emisión, no duden en ingresar a nuestra página web france24.com.